Un saludo para todos. Hoy mis compañeras María Vergara, Laura Correa y mi persona, Valeria Tordesilla, les vamos a estar presentando un análisis enfocado en los 3 niveles de lectura del cuento El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez. Los 3 niveles de lectura son el primero, que es el nivel literal, el segundo, el nivel inferencial y el tercero, que es el nivel crítico intertextual. Hicimos este video con el objetivo de presentar el parcial de competencias comunicativas para el primer corte. También pues es importante que conozcan el punto de vista que tuvimos colaborativamente entre mis compañeras, mi persona, acerca del cuento antes mencionado. Reseña del cuento El ahogado más hermoso del mundo. Esta historia fue escrita por Gabriel García Márquez y fue publicada en el año 1968. Este relato nos habla del hallazgo de un cuerpo ahogado a las orillas de una playa de un pueblo costero. Este ahogado fue visto por niños que merodeaban jugando a las orillas de la playa. Fue confundido con un barco debido a su estatura, que era casi inmensurable. Los niños que lo veían a ese bulto lo confundían también con un pez gigante. Cuando en el pueblo procedieron a darle cristiana sepultura, empezaron a pensar que su nombre había podido ser Esteban. Las mujeres, pues mientras cosían la ropa, pues porque ninguna de las prendas de los hombres de aquel pueblo le quedaba a la medida del hombre, porque era pues un hombre de gran tamaño, empezaron a pensar de que pudo haber tenido una vida feliz, pero a la vez triste, porque por el tamaño que tenía el hombre, se ponían a pensar de que no entraba bien por las puertas, los marcos eran muy pequeños y pues él era alto, no entraba bien por ahí. Cuando se iba a sentar, empezaron a pensar que la gente de pronto lo reprochaba por su gran tamaño. Ya cuando lo vistieron, lo arreglaron y iban otra vez preparados a volverlo a tirar al mar, todos hicieron sus parientes, o sea, todos en el pueblo. Por una parte, unos hicieron el padre, la mamá, el abuelo, el tío, el primo, los niños, los sobrinos. Las mujeres empezaban a llorar la muerte de aquel hombre porque aún estando muerto seguía siendo hermoso, y los hombres también empezaron a pensar de que Esteban, que pues como ya dijimos lo llamaron así en el pueblo, pues empezaron a pensar de que había sido un hombre valiente, un hombre justo, un hombre fuerte, y pues también que había adoptado una actitud humilde. Entonces, cuando se disponían a tirarlo al mar nuevamente, cuando estaban en la cima del acantilado, se dieron en cuenta de que nunca más volverían a estar completos, y notaron por primera vez la desolación de sus calles, la aridez de sus patios y la estrechez de sus sueños. Hombres y mujeres decidieron remodelar por completo sus casas, pintarlas además y romper las piedras que habían en sus patios para sembrar las flores. Así el recuerdo de Esteban podría caber por las casas, por las puertas, sin ningún problema. Y cuando llegara un barco en alta mar, cuando estuviera un barco en alta mar, este fuera capaz de decir también en 14 idiomas diferentes, ese es el pueblo de Esteban, el ahogado más hermoso del mundo, con solo percibir el olor de las rosas que emanaría desde los acantilados del pueblo. A continuación se presenta el nivel diferencial, el segundo nivel de lectura, donde se muestran las conclusiones primarias o reflexiones primarias sacadas del cuento. Esta historia nos invita a no ser conformistas con nuestras vidas y no esperar a que algo pase para decidir cambiar algo de ellas. Las personas del pueblo tenían la escasez de pensamiento al creer que porque tenían casas y tenían comida
tenían una buena forma de vivir o vivían gratamente. Ellos no vivían, ellos apenas sobrevivían del día a día. Otra reflexión que nos muestra el texto es que a veces nosotros debemos desenfocar un poco la mirada y compararnos con algo más para nosotros así ser capaces de reflexionar internamente y de poner en la balanza cuáles son nuestras falencias y cuáles son nuestros sueños. Todos vemos cosas distintas a nuestro alrededor. Es este el motivo por el cual a veces las ideas, los sueños y la grandeza de esto de otras personas no caben en nuestro mundo como algo posible. La falta de educación y la pobreza de las personas, de los habitantes del pueblo de ese cuento, ellas estaban sumergidas en el simplismo monótono de su ambiente, de ese pueblo. Las mentes de los personajes eran como limitadas, sus pensamientos, y pues nadie de sus habitantes fue capaz de promover un cambio, mejor modo de vivir. A continuación se dará explicación al tercer nivel de lectura, el cual es el nivel crítico intertextual. Gabriel García Márquez se convirtió en el Esteban de nuestra Colombia. Pues vemos que por un lado su trabajo pues se vio reprochado por parte del gobierno, incluso por parte de partidos políticos, porque Gabriel García Márquez en muchas de sus obras dio a conocer al mundo la realidad colombiana, pues que el gobierno lógicamente no quería que el mundo supiera la realidad política que se estaba viviendo en Colombia. Gabriel García Márquez sacó a la luz esto mediante muchas de sus obras. Esto ocasionó el desprecio por un lado. Por otro lado, también pues hubo muchas personas que lo amaban, una Colombia que se volvió su familia, le reconocieron sus buenas obras, sus buenos actos, pues cuando ganó el premio Nobel, eso fue algo increíble pues para Colombia. Otra de las cosas, pues tocando otro punto que se pueden expresar en el cuento, es la familiaridad que tienen los pueblos del Caribe para empatizar con un desconocido, con un forastero. Pues siempre en los pueblos a veces llega un forastero y lo acogen como si hubiese sido la familia. Le dan comida, le dan el techo, le dan ropa. Vemos que en el pueblo al que llegó el abogado, incluso llegó muerto, pero le hicieron ropa, le hicieron un funeral como se debía, incluso lloraron, se convirtieron en su familia. Entonces vemos la capacidad de familiaridad que tiene la mayoría de los pueblos del Caribe. Otra reflexión que se les puede sacar al tercer nivel de lectura del cuento es que nosotros podríamos comparar al pueblo colombiano con el pueblo del ahogado, pese a que tal vez en un principio cuando se escribió este cuento no tenía esa intención. Nosotros podíamos compararlo y decir, ese es el pueblo de Esteban, ese es el pueblo de Gabriel García Márquez. ¿En qué sentido? Es que solo después de los acontecimientos del Nobel de Literatura, los colombianos tuvimos ese orgullo, ese pequeño hinco de orgullo que nos llevó a reflexionarnos de nosotros mismos, de nuestra realidad. Fue una cosa que también nos mostró que nosotros éramos algo más, que teníamos algo más que ser que solamente un pueblo triste, un pueblo gris, un pueblo lleno de corrupción, un pueblo lleno de narcotráfico y un pueblo lleno de violencia. Fue como que ese detonante que a nosotros nos permitió reflexionarnos a nosotros mismos, buscar exaltar nuestra realidad, mostrarnos como algo más. Gabriel García Márquez puede considerarse como ese abogado gigante que llegó a un pueblo e hizo cambiar su mentalidad, y sin quererlo, intencionalmente, él hizo colorear ese pueblo y llenarlo de vida. Una
una reflexión más que le podemos sacar es que en cada persona, dentro de cada persona, inconscientemente habita ese anhelo de cambio, esa intención de querer cambiar nuestra realidad y que hasta el motivo más insignificante puede llevarnos a efectuar un cambio positivo en nuestras vidas. Las personas del pueblo eran un pueblo que tenían una vida triste y que querían que tenían una vida que realmente no tenía mucho significado, y ellos, por el simple hecho de que llegara tal vez un ahogado, que en este punto nos puede parecer como que algo insignificante, la llegada de este ahogado hizo cambiar la realidad de las personas del pueblo. Fue ese detonante que les llevó a cambiar su propia realidad, porque por el simple hecho de que el recuerdo de ese ahogado hermoso pudiera caber en la nueva realidad de los habitantes del pueblo. Una de las historias célebres que también se pueden comparar con la historia del ahogado es El coronel no tiene quien le escriba, del mismo autor. Primeramente se compara la mentalidad y las vivencias del coronel con las vivencias y mentalidades de los pueblerinos del cuento del ahogado. En segundo lugar, también cabe resaltar que ambas historias se desarrollan en pueblos costeros del Caribe colombiano. Y por último, la pobreza también de ambas historias son cosas en común que se evidencian. Y los pensamientos estancados del coronel también presentan similitud con los de los pueblerinos del cuento del ahogado. Ambos personajes esperan siempre que llegue algo diferente para notar un cambio, pero a la final no cambian por ellos mismos.